La existencia nunca es silenciosa. Y solo la música es capaz de contar una historia irrepetible. Porque los acordes se vuelven biografía. El soundtrack de una vida, con Laura Barrera. Siendo un niño encontró en las novelas de Rudyard Kipling y en las historietas de Tarzán a un felino que inspiraría su posterior obra poética. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira, y solo tiene zarpas para el que lo espía, y solo puede herir por dentro, y es enorme, más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie. Y pierde la cabeza con facilidad, huele la sangre aún a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina y a pesar de las puertas más robustas. La literatura y la filosofía son sus dominios. Sin embargo, le hubiera gustado ser cantante. Aunque no lo consiguió, sí logró convertirse en un consumado melómano cuya gran debilidad es la ópera. Autor de libros como Casa Mayor, Cada cosa es Babel, Tercera Tenochtitlan y Algaida, es uno de los autores más influyentes de su generación y más seguido hoy en día por los jóvenes. Maestro Eduardo Lizalde, muchas gracias por aceptar esta plática en la que nos hablará de sus aventuras como operómano. Muchas gracias, Laura, por recibirme aquí. Debo explicar en primer lugar a qué se debe mi fascinación por la ópera. Bueno, lo heredé de mi familia, toda mi familia era melómana. Mi padre no fue cantante, pero fue melómano y estaba muy interesado en que sus hijos, sobre todo mi hermano Enrique y yo, que estudiamos canto y música, fuéramos cantantes. Mi hermano terminó por ser actor, yo terminé por ser escritor y poeta. Soy un cantante destripado, por decirlo así, no frustrado porque simplemente no debuté profesionalmente, no quise ser miembro de un coro de la ópera. Yo quería ser estrella de la ópera e hice varios años de estudio formal y se decía que tenía yo una voz de barítono poderosa y que tenía perspectivas como cantante, pero no había desde el punto de vista económico en la época, mi generación, grandes posibilidades para el desarrollo de un cantante. Además me distrajeron otras cosas, pero claro, canté y estudié mucho tiempo, pero me he convertido sobre todo en un melómano. Y una de las canciones que me marcaron en la infancia, la canté desde que me encontraba yo en los Boy Scouts, porque canté desde niño estas canciones mexicanas, fue la canción Perjura, que se celebraba mi interpretación allá en los años en que cumplía yo 16 o 17 años y ya había adquirido voz baritonal. Primero fui naturalmente soprano en la infancia y, por supuesto, pues nos fascinaban las interpretaciones de las estrellas como a Plácido Domingo, que lo ha dicho muchas veces y que fue compañero de mi hermano en los estudios de canto y estudió en México y a quien conocimos aquí durante ese periodo. Era más joven que yo, Plácido Domingo, pero sí de la generación de mi hermano. Nos fascinaban, por supuesto, las voces de las estrellas cinematográficas, principalmente las estrellas que tenían alguna formación clásica, entre ellos Jorge Negrete. Es muy buena y muy célebre la famosa película Perjura. Ahí aprendí a cantarla. Pero después descubrí que la cantaban otros grandes personajes que se formaron en México, que siguieron la educación clásica, como Ramón Binay, un tenor chileno, a quien entrevisté en los años 83, 10 años antes de morir. Se han transmitido por Canal 22 y por otros canales esas entrevistas de los años 83 con el célebre Ramón Binay, que se convirtió en una estrella formidable en Bayreuth, en Covent Garden, en La Scala, en todas partes, pero que debutó en México y a quien escuchamos en Otelo, ya me referiré a él muchas veces. Cantaba estas arias. Pero mi padre, que era un formidable coleccionista y melómano, escuchó a todas las grandes estrellas del principio del siglo XX en los años 20, precisamente. En 1919 y 20, que llegó a Caruso, a México, y que llegó a México también el célebre Tita Rufo, una de las voces más excepcionales de barítono, más poderosas que han existido en el mundo. Y Tita Rufo en el toreo dio grandes conciertos,
en que estaba presente el compositor Lerdo de Tejada, que lloró al escuchar a Tita Rufo cantar Perjura. Por eso quiero que escuchemos, sobre todo, si ustedes quieren escucharla de Negrete pueden hacerlo, pero me parece que es impresionante escuchar a un monstruo como Tita Rufo cantar Perjura. Camino al templo, te conocí, y al verte niña, tan pudorosa, por vez primera, amor sentí. Ay, cuánta vez la luz del día nos sorprendió, y cuánta vez tu juramento por cielo yo. Este momento, amada mía, no olvidaré, cuando en tus labios un beso amado mi alma toca. El soundtrack de una vida. Tiernas palabras dije a tu oído, dulce caricia te prodigué, y al ver tu pecho, tu amor vencido, ser tuya siempre, fiel te juré. Ay, cuánta vez la luz del día nos sorprendió, y cuánta vez tu juramento por cielo yo. Ese momento, amada mía, no olvidaré, cuando en tus labios un beso amante mi alma toca. Del michoacano Miguel Lerdo de Tejada, Perjura, canción con la que iniciamos este viaje por la vida del poeta Eduardo Lizalde. Maestro, escucharemos ahora La muerte del Quijote con el cantante ruso Fedor Chaliapin, conocido como el Caruso de los Bajos, a quien usted recuerda a partir de grabaciones que coleccionaba su padre. Platíquenos cómo eran esas sesiones musicales con él y con su hermano el actor Enrique Lizalde en la casa familiar. Mi padre coleccionaba discos de 78 revoluciones que estuvieron en nuestros estantes durante mucho tiempo. Pero Chaliapin y mi padre tenía esa grabación también de los años 14 o 15, no recuerdo en este momento la fecha de la grabación, pero ya la confirmaremos. Entre sus discos tenía este registro, el de La muerte del Quijote. Es el final de la ópera de Jules Massenet, con un tema adaptado sobre la historia del Quijote, en que Chaliapin canta tanto el papel de Sancho como el del Quijote. Es una interpretación excepcional que me marcó desde el punto de vista estético y emocional a lo largo de muchas décadas. Casi todas las tardes o los domingos, sobre todo, nos reuníamos algunos amigos operómanos y jóvenes aficionados a quienes convocaba mi padre a oír estos discos que con mucha frecuencia decía: es necesario
que las personas que quieran conversar vayan al fondo de la casa y nos dejen escuchar aparte. Así que lo escuchábamos, por supuesto, en casa. No había ni televisión ni la radio se ocupaba muy frecuentemente de transmisiones operáticas en ese periodo, aunque empezaron a transmitirse en los años 40 ya grandes funciones en vivo de la ópera en Bellas Artes y existen registros por ahí perdidos. Hemos recuperado algunos. El soundtrack de una vida. Sois l'ultime soutien de celui qui pense à l'humanité souffrante et survécu à la chevalerie errante. Mon maître, Sancho, mon bon Sancho, nous allons nous quitter. Ingrat, vas-tu me regretter? Déjà, tes yeux revoient le village où tu fus enfant, et te voici rêvant au bois mystérieux de la terre natale. Fedor Chaliapin, La muerte del Quijote. El poeta Eduardo Lizalde comparte con nosotros la música más importante de su vida y las historias ligadas a ella. Este es el caso de la canción española A la luz de la luna. Sí, curiosamente, esta canción la cantamos muchas veces juntos, tanto mi hermano Enrique como yo, y otras muchas no la hemos logrado registrar nunca, mi primo hermano Óscar Chávez, que también estudió música clásica, pero se desbarrancó por el cultivo de la música tradicional, porque el hermano de mi madre había sido compañero de Guti Cárdenas y de célebres cantantes de música popular, y era en la guitarra nuestro guía para aprender canciones mexicanas que muchas veces cantamos con él y hasta grabamos. Nunca logré registrar, debía haberlo hecho en algún momento, a lo mejor todavía podríamos hacerlo con Óscar Chávez, ese dúo de A la luz de la luna, pero no hemos tenido ni humor ni tiempo para hacerlo. Se lo propondré alguna vez. Lo hemos intentado y las grabaciones han sido frustradas, no estábamos en condiciones
técnicas como para hacer un buen registro, pero la canción surgió precisamente de ese disco de Caruso que por supuesto estaba en la enorme discoteca de mi padre, enorme para la época, porque mi padre compraba todo disco internacional de RCA Víctor de Columbia, de Fonotipia y otras marcas que llegaban a la Ciudad de México. Esa grabación de Caruso, A la luz de la luna, es un dúo hecho con un bajo español que se llama Emilio de Gogorza, lo acompaña en esta grabación que vamos a oír, es una canción magistral, y que estuvo en México también, Emilio de Gogorza. Gogorza incluso aparece en algunas películas mexicanas de los años 40, un bajo español que vivió mucho tiempo en México. Y por eso esa canción, que es muy bella, una canción española, nos fascinó y nos permitía, pues claro, intentar producir sonidos que querían imitar a los de Caruso y no lo lograron nunca, por supuesto, pero aprendimos a cantarla con energía y nos marcó entonces todo el área popular del intérprete formidable que fue Caruso y que también fue el maestro de los que se ocuparon mucho más tarde de interpretar de manera profesional, no operática, sino profesional y perfecta las grandes canciones populares italianas. Lo que han hecho Pavarotti, Plácido Domingo, Corelli del Mónaco, todos los demás cantantes posteriores, hacer una interpretación perfecta de canciones populares napolitanas. Caruso es el inventor del género, por decirlo así. El soundtrack de una vida.
Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx o al correo electrónico elsoundtrack@imer.com.mx. Estás escuchando el soundtrack de una vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando el soundtrack de una vida con Laura Barrera. La música más significativa en la vida del poeta Eduardo Lizalde es lo que descubrimos en esta emisión. Es tan profunda, maestro, la huella que dejó en usted Caruso que la siguiente selección, un fragmento de La Judía de Haleví, es también interpretada por este mito de la ópera al que ya disfrutamos hace unos minutos. Para usted fue un ídolo y un ejemplo. Cuéntenos cómo es que quería seguir sus pasos. Bueno, pues yo estaba interesado, por supuesto, en convertirme en músico, aunque me dediqué a la literatura también desde muy joven, en convertirme en músico y empecé a tomar clases de canto desde los 14 o 15 años de edad. La misma maestra de La Mujer de Plácido Domingo, por ejemplo, la celebérrima mezzosoprano mexicana Fanny Anitúa, que entonces estaba casi retirada de la escena, pero tenía una cátedra, me recibió en su cátedra cuando yo tenía 14 años. Mi padre me llevó para pedirle que me diera clase. Dijo que no podía darme clase, que tenía yo una voz muy poderosa y muy joven y que bueno, pues no era capaz de manejarla, que me proponía que mejor permitiera que madurara un poco la voz y empezar a estudiar formalmente en años posteriores. Así que Fanny Anitúa no me recibió en su cátedra, en cambio sí recibió a mi hermano Enrique, que era 6 años o 7 menor que yo, y a la esposa de Plácido Domingo, así que pues estábamos todo el día pensando en la ópera y procurábamos colarnos en la ópera lo más las veces posibles, porque era muy cara para nosotros, no teníamos grandes recursos y por supuesto acudíamos a la compra de los discos de 78 revoluciones en nuestra mano. Éramos estudiantes de música. Entré finalmente en 1918, ya a los 18 años de edad, a la Escuela Superior de Música, donde empecé a estudiar formalmente con un viejo maestro y cantante mexicano, que había sido nada menos que compañero de estos cantantes que hemos escuchado antes. Tita Rufo mismo fue compañero de la cátedra de mi profesor Agustín Beltrán. Y para ejemplificar esto, eligió el fragmento que vamos a escuchar de La Judía de Haleví, que fue de las últimas 2 piezas que grabó Caruso, ¿no? Y muere interpretando esta ópera, cuya aria vamos a escuchar aquí. Es el aria Rachel, quand du Seigneur. Raquel, cuando el Señor, es el aria de un viejo judío muy trágico que se dirige a su hija. En el Metropolitan de Nueva York está cantando esta ópera y lo describe su propio amigo Tita Rufo. Cuando empieza a tener una hemorragia terrible, se supone que era una especie de neumonía cancerosa, nunca se supo, la medicina estaba muy atrasada y no se le pudo operar nunca bien y tuvo que caer en el escenario y suspender la ópera. Así que esta es la última ópera que interpreta y en 1920 murió en 1921, muy enfermo. Después de interpretar esa ópera no volvió a cantar, fue operado, murió en su tierra, en Nápoles, y esa grabación con otra canción napolitana es una de las 2 últimas que Caruso logra registrar.
El soundtrack de una vida. En compañía del poeta Eduardo Lizalde escuchamos Rachel de la ópera La Judía, escrita por Haleví. La voz fue de Enrico Caruso. Maestro, si escuchar en el escenario nuestros ídolos musicales es una experiencia pues invaluable, me imagino lo que será para usted haber tenido a uno de ellos en su casa cantando exclusivamente para usted. Platíquenos esta historia, cómo conoció al célebre tenor chileno Ramón Vinay. Yo lo escuché por primera vez en 1948, cuando éramos muy jóvenes y estudiantes de canto. Aunque lo escuché otras veces en la radio, Ramón Vinay hacía programas de radio y cantaba canciones populares, pero tenía una voz portentosa y era un hombre de formación y de talento musicales extraordinarios. Llegó a México niño, vivió una vida muy modesta, pero lo descubrió el grandísimo director de orquesta Arturo Toscanini, que era el Karajan de la época. Lo descubrió porque habían muerto los grandes Otelos, tenores de voces graves y poderosas. Vinay empezó siendo barítono y a la altura de esos años, Vinay nació en 1912, así que en los años 46 tenía 30 y tantos años de edad. Un gran actor, un hombre de gran presencia física y de voz muy peculiar. En 83, ya retirado de la escena, tenía 70 y tantos años, lo entrevistamos, mi joven amigo, el barítono Jesús Suaste y yo en la televisión, y pasamos muchas veces programas ilustrados con grabaciones históricas de Vinay, que era un hombre muy simpático, por ahí están en vídeo, se pueden ver, y los tenemos muy bien registrados, pero que tenía una cultura, una información, y era un aventurero colosal, ¿no? Había vivido en España, sufrió varios destierros, y es una gran estrella. Y llegó a comer conmigo en mi casa alguna vez para cantarme precisamente en vivo esa aria. Ni un mi tema, nadie me tema, es el aria final de Otelo de Verdi, que después de matar a Desdémona se suicida en escena con un puñal en la mano. Y siempre quería cantar esa aria, ni un mi tema. Y quería cantar, por supuesto, el Otelo, era su obsesión. Es la grabación de Toscanini en 1946, la que vamos a escuchar. Tema, se ancor nato mi vede, ecco la fine del mio
è stanca e muta, è bella. Pia creatura nata sotto maligna stella, fredda come la casta tua vita, e in cielo assorta. El soundtrack de una vida. Desdemona, Desdemona, morta, morta, morta. Moderna ancora. D'ucciderti, sposa, ti baciai. Ni un mi tema, aria de la ópera Otelo interpretada por Ramón Binay. Eduardo Lizalde, poeta, nos platica ahora algunas de las odiseas que vivió con tal de escuchar a otra de las grandes leyendas de la ópera, María Callas. Sí, María Callas estuvo en México, la vimos físicamente, incluso nos dedicaba fotos, la escuchamos en escena muchísimas veces. Llegó en 1950 a México, muy joven, tenía 28 años de edad, pero en la plena madurez, porque también fue un fenómeno de genio, nació para cantar, de genio interpretativo y de facultades vocales enormes. Nunca escuché, antes de oír a María Callas, una voz de soprano más poderosa y más bella, y más extraña, además. Recuerdo muy bien, por ejemplo, que como los boletos para escuchar a Callas y Giuseppe Di Stefano, su celebérrimo compañero y gran tenor que estuvo en México, para escuchar a Callas, teníamos a veces que colarnos con ayuda de algunos amigos de la portería en Bellas Artes para escucharlos, o introducirnos en los ensayos para verlos desempeñarse en el escenario de Bellas Artes. Alguna vez nos introdujimos, mi amigo Enrique González Rojo y yo, acompañados de alguna otra persona, al segundo piso del Palacio de Bellas Artes para poder escuchar un ensayo de la ópera Tosca de Stefano y María Callas, pero nos dejaron encerrados los porteros del teatro y después tuvimos que hacer verdaderamente un circo atlético y peligrosísimo para pasarnos a alguno de los palcos que estuviera abierto, porque estaba prohibido entrar al escenario sin autorización de Bellas Artes. Así que pues nuestras aventuras de melómanos eran infinitas y constantes. Pero sí teníamos en 51, pues tenía yo 20 años de edad, ¿no? Pero escuchábamos ópera desde muchísimos años antes. Y como acababa de terminar la guerra, no había posibilidad para los cantantes de volver a los teatros europeos. Eso nos favoreció. Así que empezaron a llegar a México del Metropolitan de Nueva York y del Colón y de otros teatros, todas las grandes estrellas. No hubiéramos visto a la Callas si no hubiera sido por la Guerra Mundial, porque después se volvió una estrella inalcanzable. Como se volvió una estrella inalcanzable Mario del Mónaco, el gran tenor dramático, que la acompaña en esta Aída que vamos a escuchar. Una voz poderosísima de enorme belleza, como la de Franco Corelli, y esa grabación de Aída durante mucho tiempo fue muy difícil de conseguir. Se perdieron todos los registros en nuestras descuidadas bodegas nacionales, pero afortunadamente la piratería nos ha salvado. Las editan en España, las editan en Grecia, las editan en Italia, y hemos recuperado en vivo estas grabaciones como esa parte final del tercer acto de Aída que vamos a escuchar con las enormes voces de María Callas, de Giuseppe Taddei y de Mario del Mónaco.
che farmi mai e sarai da te chiamar i due per come sarà qui la speritura ottima chiara non saprei pergiuro dell'amor mio dubiti Aida come speri sotterrarti da neri ai vecchi dal re al poder e non popoli i tutti e che oh dimmi Aida El soundtrack de una vida. del che onelito in una guerra il suolo è io che si ridestò i tuoi che invadono la nostra terra io che gli sì tu che sarà son tre flauti e la vittoria vorrei proprio quegli soli il cor della mia gloria mi rende che da la mia gloria mi rende Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx o al correo electrónico elsoundtrack@imer.com.mx. Estás escuchando el soundtrack de una vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando el soundtrack de una vida con Laura Barrera. Autor de tabernarios y eróticos, La zorra enferma y El tigre en la casa, Eduardo Lizalde es uno de los poetas contemporáneos más publicados y leídos en nuestro país. Esta es su biografía musical. Maestro, su trabajo en el campo de la literatura ha corrido de manera paralela a su fascinación por la música. Estos dos grandes amores, la música y la literatura, nacieron de manera simultánea en usted. Pensaba que sería cantante, pero al mismo tiempo ya escribía poesía. Estudié mucho tiempo literatura por mi cuenta, aparte hacía la carrera de la preparatoria y después me inscribí en la carrera de filosofía, aunque no me recibí nunca, logré no recibirme, por cierto, y casi lo he logrado, no recibirme a estas alturas, pero siempre me dediqué a la literatura desde la infancia. Desde los 12 años de edad empecé a escribir los primeros poemas, pero nunca se sabe qué va a pasar sin tener un interlocutor adecuado o una persona autorizada hacia dónde va la obra personal. El poeta solo, y el escritor, el novelista en general, igual que el artista, pues solo prospera y se desarrolla cuando la cabeza de una generación o un artista calificado dice: este hombre tiene talento, hay que publicar sus libros. Son cosas que no se pueden saber. Así que conviví mucho tiempo con las dos actividades, desde luego. Estudié canto y di conciertos en la escuela y en la radio con mucha frecuencia y nunca, por supuesto, dejé de escribir. Pero mi maestro de canto, que como digo había sido camarada de Tita Rufo, compañero de cátedra de Tita Rufo, al principio de los años 10 en Italia, y que tenía 80 años, 82 cuando yo tenía 17, yo tenía voz de barítono, me decía:
Un consejo le voy a dar. No escuche a Tita Rufo. Como ese señor no va a volver a cantar nadie. No escuche a Tita Rufo. No trate de imitar a Tita Rufo. Usted tiene una voz grande, pero no es la de Tita Rufo. Con cuidado, ¿eh? No sean desordenados en las ambiciones vocales. Entonces, nos hacía ver y oír en los discos. Vea usted lo que es esto. El brindis de Hamlet. La ópera de Halévy es el Hamlet de Shakespeare adaptado por Halévy a la escena. La adaptación no es gran cosa, pero interpretada por un monstruo de este género. El brindis es un aria imposible de cantar. Yo no he vuelto a oír cantar a un barítono un aria con esa facilidad, ligereza y potencia con que la canta Tita Rufo, que la grabó varias veces. Esta es una grabación de los años 15 o 14 que pongo como el ejemplo de lo insuperable en el terreno del canto. Así que eso me marcó, me fascinó toda la vida, como ha fascinado a muchos otros estudiosos del canto, no solamente a mí. Por eso propongo que la escuchemos. El soundtrack de una vida. El brindis de la ópera Hamlet, interpretada por Tita Rufo. El poeta Eduardo Lizalde nos permite asomarnos a su memoria musical. A continuación nos narrará una anécdota que vivió en una presentación del mítico Franco Corelli que despertaba el furor del público. Escucharemos el aria central de la ópera Andrea Chenier. Fue muy impresionante porque no había manera de verlo, ni en el Metropolitan de Nueva York, donde siempre es dificilísimo encontrar boletos que alcanzan altísimos precios, y sobre todo porque Corelli, como todos los grandes divos, lo mismo Aracalas que Stefano, lograban
más bien cometían la atrocidad de plantar al público porque estaban en malas condiciones vocales y se armaban unos escándalos verdaderamente extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, que acudió al Metropolitan para escuchar precisamente a Franco Corelli, no pudo hacerlo en Nueva York porque se había retirado, porque se sentía mal o estaba emotivamente en condiciones negativas para aparecer en la escena. Yo tuve la suerte de que ese día sí apareció en la ida, era el personaje central, nada menos. Y cuando se anunció, salió el principal barítono, célebre barítono Robert Merrill, que cantaba con él, a anunciar que iba a haber un cambio en la escena. La gente creyó que era Corelli y se ha armado un escándalo, pero verdaderamente como una revolución. Se interrumpió la escena durante 20 minutos o cuarto de hora en que la gente pateaba, silbaba, etcétera, hasta que logró el barítono central detener al público para decirles: no es Franco Corelli el que no va a cantar. El cambio es la soprano. Entonces tuve esa fortuna, ver los escándalos, la celebridad, las celebridades que han alcanzado todas las grandes estrellas en este periodo. La vita qui m'avete, oh mio geloso cielo, il più puro palpitar dell'anima, pur vedrete fanciulla, oh poema, oh parola, amor, qui causa l'inferno. All'azzurro spazio guardai profondo e ai prati colomiti pioveva loro il sole e folgorò d'oro il mondo, fuori alla terra un immane tesoro. El soundtrack de una vida. Dalla terra alla mia fronte veniva una carezza viva, un bacio, gridai figlio d'amore. D'amore pregare, varcai tu una chiesa alla soglia, non prete nelle nicchie dei santi e averti a curattori. E al sordo orecchio un tremulo vegliardo invano chiede pane e imbastendo mano. Varcai dagli abituri l'uscio, un uomo mi cambia bestemmiando il suo, e l'erario appena sazia, e contra Dio scagliava, e contra gli uomini lacrime dai figli. Esto fue el área central de la ópera Andrea Chenier en la voz de Franco Corelli. Tenemos una selección musical más para cerrar esta emisión dedicada a explorar la biografía musical del poeta Eduardo Lizalde, quien además de su trabajo literario y al frente de diversas instancias de la UNAM, ha impulsado la difusión musical.
Bueno, pues es nuestra obligación y nuestro gusto. En primer lugar, pues hemos hecho tantos programas y tantos años de difusión musical. Creo que en Radio Universidad mantuve 12 años un programa que se llamaba Historia de la Música Vocal, mantuve otro en XLA, en fin, nos hemos dedicado a eso, pues porque cuando uno se dedica a una labor es porque de alguna manera disfruta con ella, ¿no? Y maestro, usted quiere concluir esta emisión con una obra que es representativa de todo su entusiasmo por la música y además de su entrega como escucha y como coleccionista de grabaciones históricas, únicas como muchas de las que hemos escuchado en el programa. La música grande hay que escucharla en serio, ¿verdad? No me interesa la música paseando o la música en el restaurante, una gran sinfonía de Brahms o una misa de solemne de Beethoven o una misa en sí de Bach. Hay que escucharla en serio y en silencio. Pero claro, somos estudiosos de la música, tanto mi hermano, por ejemplo, que tiene una gran discoteca como yo y que tiene un gran oído y tenía una gran voz de bajo, por cierto, como cantante. Pues muchas veces escuchamos fragmentos, examinamos un aspecto, revisamos una regrabación. Es un trabajo como el de la literatura. Se estudia a veces solo una parte, una página de un libro, 10, 20, 40. Entonces tenemos un material tan grande que no hay tiempo, por supuesto, de oírlo en silencio, con detenimiento. Cuando teníamos 1000 discos, la cosa era fácil. Bueno, cuando teníamos 100, cuando se tienen 5,000 o 6,000 discos, es imposible volverlos a oír todos en una sesión, siquiera de 6 meses, ¿verdad? No tengo espacio para hacerlo, ya regalé a Conaculta y al conservatorio cerca de 5,000 discos y lo mismo hizo mi hermano porque no tenemos espacio para hacerlo, ya tenemos suficiente en cinta, en vídeo y en audio. Pero, en fin, pues las colecciones se van haciendo poco a poco y hemos descubierto formas muy prácticas de ordenar los materiales. Cuando son muy numerosos, pues a uno lo abruman y hay que volver a alfabetizar las colecciones. Pero lo más fácil, y lo he recomendado a algunas discotecas, incluso del sector educativo, es ordenar por autor todos los discos. Por autor principal cuando son obras completas. Empezar Albinoni, Bach, Beethoven, Brahms, etc. Y ordenar alfabéticamente intérpretes. Sean violinistas, sean pianistas, sean músicos, y claro, tener secciones de canto, secciones de piano, secciones. Y cuando hay varios intérpretes, bueno, pues tener una sección de antologías y alfabetizar por el personaje principal. Si es una colección de tenores actuales y el cantante más famoso en ese disco es Plácido Domingo, bueno, pues se coloca a Domingo, se coloca a Caruso, se coloca a Corelli. En violinistas, pues se coloca a Heifetz, en pianistas se coloca a Rubinstein. Entonces sí hay posibilidad de organizar las cosas, ¿no? Por supuesto. Lo que siempre estará dentro de esa colección es esta grabación de Claudia Muzio, hecha en 1934. Se trata del aria Addio del passato de la Traviata de Giuseppe Verdi, que es indispensable para usted y con la que nos despedimos. Bueno, yo desde luego no la oí, porque murió en los años 36, ¿no? Claudia Muzio, y muy joven, a los 40 y tantos años de edad, de un cáncer violentísimo. Claudia Muzio es, desde mi punto de vista, la primera Callas en el siglo XX. La Muzio nació en los años 90, de manera que en 34, cuando tenía 42 años de edad, logra grabar estas maravillosas arias de Traviata, de Tosca, de Carmen, de La Forza del Destino, y la Traviata es precisamente, desde mi punto de vista, una interpretación ejemplar de la que han aprendido todas las grandes sopranos posteriores. ¿Acaso tal vez solo la Callas es comparable desde el punto de vista de su emoción y su perfección a la Muzio? Por eso la coloco como un aria que marcó a toda mi generación y a toda la generación de cantantes de voz, de la cuerda de voz sopranil que escucharon las arias de la Muzio. Pues muchísimas gracias, maestro, por Al esta contrario, entrevista. le agradezco muchísimo la entrevista a usted. Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà pel suo perdono, io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore.
Giorgio Germain. È tardi. El soundtrack de una vida. Controles técnicos, Gibran Flores. Investigación musical, Roal Silva. Producción, José Luis Otelo. Se despide de ustedes Laura Barrera. Los espero en el próximo Soundtrack. La existencia nunca es silenciosa. Y solo la música es capaz de contar una historia irrepetible. Porque los acordes se vuelven biografía. Esto fue el soundtrack de una vida con Laura Barrera.